Entender lo que pasa en México, en el Estado de México, particularmente en el sur del Estado de México, requiere de contrastar ejemplos de la vida diaria con interpretaciones de personas importantes que han tratado de descifrar los significados y los símbolos de la vida nacional. Carlos Fuentes, en el año de 1973, Carlos Fuentes siempre hay que recordarlo como el gran padre de la literatura mexicana, que hizo que Enrique Peña Nieto cayera en ese vacío profundo donde quedó exhibido como un personaje que no sabe leer y que no recuerda ni siquiera el libro que dice él que es autor, ¿verdad? En 1973 Carlos Fuentes era un personaje muy popular en México que había tomado un juego en la sociedad y lo convertía en todo un playboy, así es como lo definen, porque venían artistas de todos lados del mundo y buscaban conquistar. Fuentes dice que ya era un juego que todas las artistas lo hacían, lo siguen haciendo. Llegan y Luis Miguel hoy en día, ¿verdad? Pues es, por ejemplo, uno de los artistas mexicanos que se convierte en una presa de conquista para muchas mujeres. Carlos Fuentes era algo parecido, pero además Fuentes era un intelectual. Y tomé algunas partes de una entrevista que le hacen en 1973. Estamos hablando de 40 años, hace 40 años. Y la idea que yo quiero transmitir, mi opinión que comento, es que en el Estado de México está la vida atrasada 40 años, ¿sí? Una pintura de la manera como se dan las cosas hoy en día en el sur del Estado de México, en Tejupilco, en esta librería donde hay una cantidad de experiencias de todo tipo sumamente alegres. Esta debió haber sido alegre, no terminó siendo así. Entra una señora ya mayor de edad, pero no mucho, se veía más anciana de lo que en realidad creo que tendría unos 45, 50 años. Una señora que trae un papel y dice, la jornada del Universal. Yo le digo que yo aquí no vendo periódicos y que los puede comprar ahí en el centro del jardín de Tejupilco, pero que si quiere le puedo recomendar la revista Proceso. Y entonces la señora viene muy espantada. Todos los padres de familia que llevan 3 días buscando periódicos vienen con mucho miedo, espantados. Los maestros los tiranizan y quiero esto, ¿no? Y no les permiten discernir. Entonces le explico, sí, para empezar, Proceso es una revista periódica, por lo tanto es un semanario, su periodicidad es cada semana y tiene esto y esto. Y le pregunta, ¿verdad? Total que sale de aquí y a los 10 minutos entra otra persona, una señora, regrésele el dinero, me dice, ¿no? Ya que no lo entendí de qué se trataba, mire señora, yo no tengo ningún inconveniente, se lo va a regresar por supuesto, pero esto es un periódico y de lo que se trataría sería de que los alumnos que les están tratando de enseñar que entiendan lo que es un periódico, pues justamente se trata de que hay una periodicidad, ¿verdad? Puede ser semanario, puede ser mensual o puede ser diario. No pueden pensar, están incapacitados para pensar, solamente obedecen. Carlos Fuentes, en relación a la educación, dice en 1973 que me parece muy mala la educación. Todos los grados de la educación son malos en México. Y después añade, las universidades chinas y soviéticas, por ejemplo, tienen un límite de cupo
exigencias de ingreso, exámenes, y no se han dejado degradar por la demagogia populista que ha convertido a nuestras universidades en caricaturas. Hoy en día, en este Estado de México, todos estudian, y yo he estado hablando con algunos buenos amigos que sí piensan, ¿verdad? Y no nada más obedecen. Creo que sería muy oportuno y muy conveniente convocar a que ya no se inscriban a las escuelas, que sean pintores, que sean herreros, que sean cocineras, mujeres que pueden ser escritoras, que pueden hacer ropa. Hay tantos oficios nobles, hermosos, creativos, y hay tanta necesidad de mano de obra. A diferencia de Estados Unidos, donde, por ejemplo, para pintar una casa, me decía apenas ayer un buen amigo que él en Estados Unidos se aventaba con una pistola de estas para pintar 8 tambos de 20 litros en 8 horas, ¿sí? Bueno, pues en México eso no es necesario. ¿Para qué queremos eso? Mejor que pongamos yo pinto mi casa, ¿sí? Con una brocha, y que me tarde una semana en pintar mi casa y me lleve con eso medio tambo. Ese es el estilo de vida que podemos y debemos tener los mexicanos. Lo que aquí abunda es mano de obra. Lo que aquí el recurso más valioso que existe en el sur del Estado de México, en comparación, por ejemplo, a la capital de la República Mexicana, del DF, es el tiempo. El tiempo para el ocio. Yo puedo pintar la casa perfectamente y estar viendo los detallitos. En la Ciudad de México, en Estados Unidos, eso no se puede, porque el tiempo aquí es un don que está a disposición, es el ocio. Añade Fuentes en relación a esto que estoy diciendo. Yo creo que si se enseñara bien la literatura en México, la ciudad podría ser más bella, más humana y más habitable, porque sus habitantes darían y exigirían más. Nuestra ciudad es un reflejo de la inconsistencia y mediocridad de la educación que se imparte en nuestro país. Las dos cosas están muy ligadas. Son puntos de vista que Carlos Fuentes dio en una entrevista célebre. Este es un libro ya de culto. Si alguien lo quiere conseguir, bueno, búsquenlo en Mercado Libre y les cuesta una fortuna, y si es que lo encuentran, ¿sí? Venía de regalo en una edición de la revista El, que fue el antecedente muy mexicano, muy bien hecha de lo que era el Playboy, cuando el Playboy aquí era algo así como la revista de adultos, la del conejito, era no se podía ver, ¿verdad? Sí, era, no estaba tan prohibida como hoy en día están prohibidas, por ejemplo, que circulen en México las revistas de armamento. No se consigue una revista de armas. Tengo 4 citas, creo que me extendería demasiado, pero me voy a concentrar ya en esta última. Cuando habla sobre el donjuanismo que le achacan a Carlos Fuentes, tuvo varias esposas. Una de ellas fue muy famosa por 2 razones. Rita Macedo, que fue una artista muy importante y muy buena artista, pero que pues estaba muy neurótica. Mamá de Julissa, la artista esta que fue princesa del rock and roll y sigue todavía en esto del rock and roll, y con quien tuvo se casó Carlos Fuentes, y esta Rita Macedo se quitó la vida, ¿no? Después se casa con Silvia Lemos, que es con la que finalmente vivió hasta el último, hasta que murió Carlos Fuentes, y lo acosa el entrevistador para que confiese si es verdad que es un don Juan o no, y sobre todo que si el donjuanismo es algo que debería de hacer que los hombres se sintieran seguros de sí mismos o inseguros. Entonces Fuentes, con mucha atingencia, habla de que por supuesto que tuvo que haber habido algo de falta de seguridad. Ojalá, dice, si a mí lo que me ha sobrado siempre es seguridad, dice Fuentes, seguridad en mí mismo, y por eso a veces me va como en feria en nuestro país, fíjese qué palabra tan simpática, de nacos finos y sutiles e hipócritas.
Eso es el Estado de México. Nacos, finos, sutiles, hipócritas. La palabra naco en ese entonces era una palabra que se usaba como un sinónimo de desprecio. Y en la mañana que hacía un poco de ejercicio, por cierto, ya estoy haciendo ejercicio en esto que le llaman el cerro. Está bien, hoy conté como 28 personas, además, ahí haciendo ejercicio. Había otra que usábamos los jóvenes, que era la de Hoy. Y eso lo popularizaron los Loco Valdés y estos que hacían un programa que se llama Ensalada de Locos. Y era Hoy, ¿qué hubo Hoy? Pero Hoy quiere decir alegría en inglés. Entonces, ¿qué hubo Hoy? Es hola alegre. Hoy, como dicen los muchachos, güey, ¿qué hubo güey? ¿Sí? Aquí, por cierto, lo dejaré por otro momento. Habla sobre la importancia del lenguaje y cómo hay que romper el lenguaje. Es tristísimo ver en el Facebook y en las redes sociales cómo los jóvenes no saben escribir, se molestan y se ofenden cuando se les corrige la pésima escritura. No escribir bien es faltarse al respeto a sí mismo. Y ayer veía el comentario de una chava respecto a un muchacho que cumplía años y diciéndole, oye, no voy a decir las majaderías, tú sabes que eres mi... y otra majadería, pero deja de ser un puñal, y ya sabes. Y se supone que ese era un comentario amistoso. Las cosas están completamente tergiversadas, están completamente estúpidas. Por esa razón permitimos que nosotros, los mexicanos, nos hagan que nos creamos que el edificio de Pemex explotó con una implosión o no sé qué cosas, porque ya no tenemos ni siquiera la más mínima idea de lo que es la sensatez. Gracias.